Adoramos la ciencia ficción, pero perdidos entre todas nuestras pasiones no acostumbramos a evocarla demasiado. Tocaba volcarnos hacia las joyas de estos inmensos creadores de mundos fantásticos, portentosas visiones y contagiosos anhelos. Aunque no podamos extendernos en estos derroteros tanto como desearíamos, aquí clavamos la bandera promesa de seguir en futuros capítulos con más nanas de ciencia ficción. Para empezar, os traemos algunas de las obras pioneras que nacerían casi a la par del mismo arte cinematográfico. Hoy convocamos a Georges Méliès, Yakov Protozanov y a Fritz Lang para reflexionar sobre el futuro, el cual sigue a la orden del día en nuestro imaginario. Para ello, nos remontamos hasta más de un siglo en el pasado y saludamos la ingenuidad con la cual se produjeron muchas de estas obras emblemáticas, porque su ingenua factura no solamente resulta enternecedora, sino que supone el germen mismo de la incitación al sueño. La candidez quizás sea uno de los más poderosos motores oníricos, y los primeros cineastas la exploraron en provecho del porvenir, abriendo de par en par las inmensas puertas del infinito talento creador. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos una nueva sección. Sí, una nueva sección sobre ciencia ficción. Sci-Fi Lullabies. Robamos el título directamente a Suede, de ese álbum maravilloso de caras B, como todas sus caras B maravillosas, ¿no? Pues sí, sacamos este título porque son nanas de ciencia ficción, ¿no? Son películas que invitan al sueño, ¿no? A la fantasía de la ciencia ficción. No es una ciencia ficción de grandes efectos especiales. O sea, Hay de todo esto, ¿no? Pero claro, de la época, porque hoy vamos a inaugurar precisamente la sección con las películas pioneras de la ciencia ficción, las primeras que se hicieron y que son una auténtica maravilla. Yo tuve que tomarme 3 cafés porque aún estoy pues en sueños y estoy como medio dormido y de hecho todo esto tiene que ver con estos mundos de candidez, estos mundos de inocencia y poco importa el argumento, ¿no? Aunque nosotros intentaremos dar unos trazos generales sobre qué es lo que ocurrió en los primordios, ¿no? esos primordios, que esa palabra le encanta a Carlos, son, por ejemplo, en el viaje a la luna de Georges Méliès, ¿no? Que es la primera película que se hizo de ciencia ficción, ¿no? De hecho, es muy interesante porque él se basa libremente en un cuento de H.G. Wells y en otro de Julio Verne
para crear esta atmósfera extrañísima en su invernadero. De hecho, el cine estaba naciendo y también estaba naciendo toda posibilidad. De pronto estas historias que solo habían estado pues recluidas al mundo de la literatura y a los cuentos de antaño, pues estaba plasmando en celuloide por primera vez, ¿no? Ujú. Y esto era como algo realmente mágico, pero la magia que surgió con esta película era una magia literal, porque Méliès era un gran mago y en su invernadero pues daba pie a estos experimentos que realmente posibilitaron lo que contiene la película, porque al final el argumento es tan pobre Ujú. que si no fuesen estos efectos no existiría. Sí, pero es un poco lo que pasa en todas las películas que se hacen en esa época, ¿no? O en todas las películas que hace Méliès, ¿no? Que el argumento es una tontería, ¿no? No tiene máximo interés, ¿no? Sin embargo, es toda esa magia que desprende, ¿no? A mí me encantaría poder haber sido espectador de esa época y de repente descubrir un cohete proyectado a la luna, ¿no? Y que se mete en el ojo de la luna, ¿no? ¿Te gustaría haber asistido a este proceso, a cómo él hizo la película? No, me hubiese gustado estar como espectador, ¿no? Ver qué se sentía al hecho de que de repente te encuentras con esa maravilla, con algo que no conocías, que el cine estaba recién inventado, que llevaba muy poquitos años inventado, y de repente puedes llegar a la luna, ¿no? Es increíble, realmente es como de otro planeta, ¿no? De otro satélite. Claro, esos selenitas son históricos, ¿no? Yo creo que los selenitas de Méliès, yo creo que son la cosa más maravillosa que hay, Sí, ¿no? y si te incordian por lo que sea, porque te dan miedo, o lo que sea, porque son raros, pues con un simple paraguazo, pues Desaparece. desaparecen en una nube de humo, ¿no? Y eso es fantástico. De pronto tienes otro aspecto que es ese paraguas que se transforma en un champiñón gigante porque simplemente tiene la misma apariencia, ¿no? Se podría decir que también de algún modo con Viaje a la Luna el surrealismo se hizo patente, ¿no? Aquí Méliès ya estaba entrando en esos terrenos oníricos que luego serían explorados por la troupe de André Breton y que serían pues vistos como algo fundamental al ser humano, tan fundamental como no lo había sido hasta entonces. En la invención de Hugo de Martin Scorsese se puede descubrir y se puede ver todo ese proceso de creación de la película. Es una película maravillosa también en la que nos redescubre a Méliès, ¿no? Y todos esos trucos, toda esa mala suerte que tuvo durante su vida cinematográfica. Pero también su enorme pasión, ¿no? Claro, era fundamental porque realmente no le daba dinero. De hecho, acabó como acabó, ¿no? Pero de todas formas, también tenemos que pensar que Méliès ya estaba entrando en lo que era la industria, ¿no? Él ya estaba construyendo lo que vendría después, más tarde, a ser la industria. Y entonces, claro, en este orden de cosas, él tenía que pagar a todo el mundo, él tenía los mejores actores teatrales contratados, él tenía los mejores técnicos que elegía a dedo, y entonces todo esto después le supuso como una inversión gigantesca que no pudo sufragar jamás. Claro, es lo que tiene la vanguardia, ¿no? Cuando estás en la vanguardia, pues tienes que luchar contra algo que no existe y algo que tienes que inventar y crear, ¿no? Sí, es un mundo inexplorado y entonces tienes que partir de cero. De hecho, sin él no hubiese sido tantos otros, ¿no? Que después siguieron sus pasos trabajando un poco más lo que era la técnica de lo que vendría después a ser el lenguaje cinematográfico. Estas técnicas las inventó en gran medida pues Georges Méliès y son un prodigio, un prodigio. Y luego tenemos a Elita, que es la primera película de ciencia ficción rusa, ¿no? Que es, ¡wow! Elita. Elita yo creo que es de mis preferidas, porque a Elita, de Yakov Protozanov, que es este pionero del cine ruso, se dirige precisamente a donde la humanidad, directamente. Si la humanidad, con la revolución industrial y toda esta nueva técnica cinematográfica y todos estos nuevos horizontes surgiendo a principios del siglo XX, que les estaban abriendo todas las fronteras, iba a donde iba, pues Protozanov nos dirigió directamente al cosmos, llevando en la cartera lo que era la revolución, lo más innovador que tenía la especie y lo que sería mejor de exportar, quiero decir, lo más vanguardista, ¿no? Lo último. La humanidad iba por ahí a conquistar mundos por la galaxia
y llevaba consigo lo mejor que tenía, Claro. que en este caso sería la revolución, ¿no? Claro, está basado en una novela de Alexei Tolstoy y es una novela que es fantástica, ¿no? Sí, es súper interesante porque, claro, en esta historia, en esta nana, pues nosotros podemos asistir un poco a una mezcla de géneros. De hecho, ocurre de todo aquí. Claro, Ocurre porque una historia de detectives, una historia de espías, ¿no? espías. Es un culebrón romántico. Es un culebrón que tiene un crimen pasional tremendísimo hacia el final, medio final, y antes de partir a Marte, ¿no? Y del otro lado tenemos desde Marte a Elita, que es como una princesa, una reina, que mira por un telescopio por primera vez. El telescopio se descubre en Marte y ella asiste a todo lo que va ocurriendo en la Tierra. Y asiste precisamente a la vida del científico que se va a embarcar en un viaje a Marte, el super pionero. Hombre, y súper pionero fue también el beso que le dio a Elita, ¿no? Sí, porque a Elita se enamoró de esa cosa que eran los besos, algo completamente inédito en su planeta, ¿no? Algo muy terrícola, ¿no? Sí, era algo que ella observaba por ese catalejo, ese telescopio tan extraño y extravagante, ¿no? Otra cosa muy interesante también es el aspecto físico de toda la película, ¿no? Los escenarios, los trajes, todo esto es fundamental para entender a Elita. Para mí es el gran potencial de esta película. Tiene una estética impresionante, tiene un vestuario diseñado por Alessandra Exter, que es el pie a todo el futurismo del vestuario de teatro de los ballets rusos, de toda esa estética que movió a Picasso. Sí, ella era amiga de Picasso, de hecho era una rusa típica porque ella se fue a estudiar a París y era amiga de Picasso y de Braque y estaba con la crème de la crème. Expuso con Marcel Duchamp. Cuando Marcel Duchamp presentó, pues eso, el primer cuadro animación, el primer cuadro en movimiento, que sería este desnudo bajando la escalera, ¿no? Y ella, siendo una cubofuturista, una suprematista, una constructivista, diseñó lo que fueron los trajes y los escenarios más impresionantes que podáis imaginar. De hecho, son obras de arte, ¿no? Son auténticas esculturas en movimiento, ¿no? Claro. Es una recreación de algo que no existe, ¿no? De un mundo de fantasía tan perfecto y tan bonito y tan delicado. De hecho, a Elita, con estos trajes, nos enseña de algún modo que tiene 3 tetas, que es algo como que, claro, si a través del traje lo puedes intuir, pues está muy bien, ¿no? La película se puede presentar y a la vez, pues, tú llegas a esos otros mundos, ¿no? Otra diosa del cine de la ciencia ficción es Metrópolis, ¿no? Que es tan grande y tan maravillosa que está declarada por la UNESCO como Memoria de la Humanidad, ¿no? Memoria del Mundo, sí, es junto a Los Olvidados de Buñuel, por ejemplo, o Al Mago de Oz de Victor Fleming. Hay como una serie de películas que son consideradas como grandes epítetos. Y fíjate que Metrópolis fue concebida bajo la pluma de la mujer de Fritz Lang. Era una acérrima partidaria del fascismo que estaba naciendo en Alemania en la época, y ella pues era nazi, ella se creía todo esto, y en la película, hacia la película, transportó todo lo que era la ideología nazi. O sea, en lugar de que se ejercieran las luchas de clase, pues lo que ella intentaba hacer era la unificación de esas clases, de ambas clases. Uh-huh. Y a través del personaje de María, que es la protagonista de esta memorable película, pues ella intenta crear el lazo que va de la mente a la mano de obra. Porque claro, el trabajador como masa es tonto y necesita el cerebro del superior para comandarlo. Es un poco el concepto de nacionalsocialismo que tenía en la época y del cual después renegó totalmente Fritz Lang, ¿no? Claro.
Y si Aelita era una película futurista en la estética, esta película tiene una estética de expresionismo alemán, ¿no? Es como uno de los máximos exponentes junto al gabinete del doctor Caligari, ¿no? Del expresionismo en el cine, ¿no? Y es un expresionismo que te lleva precisamente a estos territorios inexplorados, que te habla de un lenguaje que tiene todas las credenciales para ser un lenguaje por sí mismo. A través del expresionismo tú puedes dar rienda suelta a lo que son los gestos, ¿no? y todas estas emociones dramáticas exploradas al máximo, que de otro modo no llegarías a ellas, ¿no? Claro, y nos encontramos también ante el primer cyborg humano, ¿no? Que es una mezcla entre humano y máquina, ¿no? Esa mezcla que tanto ha dado de sí en el mundo de la ciencia ficción, ¿no? Son eso, los primordios que decíamos, y no es solamente eso, es el hecho de que a partir de ahí saliese todo lo demás, lo que tenemos más reciente, ¿eh? Como por ejemplo en Westworld, que es esta serie tan aplaudida de hace tan poco, en que confundes los huéspedes con los anfitriones, nunca sabes quién es quién. Pues la película de Fritz Lang ya tenías pues este super robot creado a imagen de María, que era la única que tenía mano en las masas y que trataba de hacer esa unión entre mente y mano. Esta robota tan malísima, tan maquiavélica, que había creado el científico Rothbard y que tenía un software tan sofisticado que iba precisamente a crear malestar entre la población para hacerlos ver como incapaces, ¿no? Claro, a dividirlos, ¿no? A dividirlos y claro, a hacer precisamente lo que quería el jefe y el dueño del invento. Uh-huh. Para mí, mi película favorita de esta época de ciencia ficción es La mujer en la luna, ¿no? ¡Qué bonita! La mujer en la luna para mí es una película maravillosa que yo creo que tiene la escena, esta es de Fritz Lang, y que tiene la escena que yo creo que es el despegue más impresionante que yo he visto en el mundo del cine, ¿no? El despegue de nave espacial, de nave espacial, claro, sí, sí. Y para crear esta película, Fritz Lang se documentó tanto con científicos reales que estaban en proyectos de aeronaves y todo esto, que con el tiempo estas soluciones que encontró Fritz Lang para hacer la película se usaron en la realidad, ¿no? Claro, se usaron y eran tan importantes estos descubrimientos y esta forma de enseñar que tuvo Lang, que de hecho los nazis decidieron esconder la película, tratar de quitar el máximo de copias del mercado para que sus rivales pues no se enterasen de estos procedimientos antes, o sea, que no se los robasen, ¿no? Es súper interesante, ¿no? Pero cosas como, por ejemplo, el hecho de que la nave se separase del cohete propulsor. Aquí ya no teníamos esa pequeña bala, ese pequeño cilindro con forma de punta, sí, como en el caso del viaje a la luna, ¿no? Aquí ya no teníamos una luna con un ojo, ¿no? La luna ya no tenía ojos. Aquí ya estábamos hablando de una ciencia ficción pues más seria, ¿no? Aunque también tuviese situaciones muy, muy espectaculares, como por ejemplo el hecho de que llegasen a la luna. Van a descender de la nave y de repente se dan cuenta que hay gravedad, ¿no? Que hay la misma gravedad que en la Tierra. Y el oxígeno, respirar perfectamente. El oxígeno es el mismo también, es fabuloso. Ellos van en una misión en busca de oro, porque un científico en la Tierra... Y después es muy interesante también esto, ¿no? Sí, la trama es muy interesante. Que las tramas siempre pueblan un montón de sectores de lo que son los géneros. Y se ramifican muchísimo. Se ramifican un montón y tienen siempre como otras historias paralelas. Todas así muy ligeras y muy banales, pero sí es verdad que de repente hay como muchas tramas que se están desarrollando al mismo tiempo, ¿no? Era pues eso, el experimento de la gramática cinematográfica. Claro, estaba descubriendo. Que se estaba descubriendo también. Entonces, a la par, pues Fritz Lang hizo un montón de descubrimientos. Otra de las cosas que me está viniendo ahora es el hecho de la cuenta regresiva. ¿No? La cuenta regresiva también se inventó en Mujer a la Luna, ¿no? Y el combustible líquido. El combustible líquido, un montón de cosas. De hecho, ellos se agarran a la nave cuando la nave está despegando, y eso es una cosa que se tiene que hacer actualmente cuando tú tienes esas velocidades tan estrepitosas. Claro, ellos se ponen, ellos se atan a unas camillas, ¿no? No tienen ni siquiera ni oxígeno, ni tienen nada, no tienen nada. Están ahí en una camilla como en una litera, y de repente todo el peso de la gravedad
ves cómo se va moviendo en la camilla y van ellos ahí como aguantando hasta que se desmayan y pierden el conocimiento. También Y hubiese sido muy interesante conocer estos escenarios, ¿no? Sí, sí. Sería increíble haber podido asistir A la a la grabación. ejecución de esta película, sí. Además, una cosa que a mí me llama mucho la atención es que el título de la película, La mujer en la luna, es como tú te imaginas que la mujer es la protagonista, ¿no? Y que es la que realmente pues está comandando todo, pero no, la mujer en la Bueno. luna es un poco accidental, ¿no? Es una mujer de los años 30 y es un poco la historia de amor que... Claro, pero que realmente la mujer ni es la protagonista ni tiene un papel tan potente en la película, ¿no? Va acompañando, es la primera mujer, supuestamente, que viaja a la luna, pero tampoco es tan importante y tan Sí, relevante también el hecho, serían ¿no? los primeros hombres viajando a la luna, ¿no? Claro, ¿no? Que Es un sí, poco es un también, poco tonto. es un poco, yo creo que tiene mucho que ver con el feminismo que ya estaba surgiendo en la época de forma potente, ¿no? También el feminismo era la vanguardia y como decíamos antes de Aelita, que se exportaba en Aelita pues lo que era la revolución, lo mejor que tenía la humanidad en esos momentos, Aelita que venía de Rusia, claro, la revolución, pues la mujer en la luna que venía de Alemania, pues también el transporte de una mujer que era como el futuro y era la madre, era el despegar de la madre tierra hacia otras dimensiones, pues claro, todo esto tenía mucho que ver con los movimientos más modernos y vanguardistas que se estaba propiciando en la época, ¿no? Claro. Estas películas marcaron una época tanto en el mundo cinematográfico como en el mundo literario, ¿no? Porque hay escritores como Philip K. Dick O J.G. Ballard, claro, por que ejemplo. están influenciados directamente de estas historias, ¿no? Claro, sus propias historias fueron construidas, por ejemplo, en el caso de J.G. Ballard, pues el hecho de la sociedad por extractos, ¿no? Los pobres siempre en las zonas bajas de la ciudad, en el subsuelo incluso, exactamente como en Metrópolis, los ricos en los rascacielos y en lo más alto. J.G. Ballard trazó así sus propias novelas con estas premisas que ya habían sido descubiertas mucho antes a través del cine, quiero decir. Y Philip K. Dick también, él fue quien nos trajo este ser humano que es más humano que humano y al final no pasa de un robot, ¿no? Y todo esto ya había sido revisado nuevamente por Fritz Lang y por todos los demás. Por todos, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje espacial que hemos hecho entre sueños y nos vemos en el siguiente programa. Sí, os deseamos eso, felices sueños. Chao. Sí.